Siguen entrando, siguen entrando. Ay, espera que me... Sandra, para poner era a la persona como confitriona. Así lo pongo. A la derecha del nombre Sí, tenés que... donde Te aparece dice... more o Sí, más, y sí, ahí more. abrís y es make co-host, o en castellano confitrión. ¿Lo tenés? No, no lo tengo. Entonces lo hago yo. Después lo va a hacer Agustín. Capaz que vos no podés, me parece No, raro. pues no debo poder, porque así lo pones a Pablo Forni, que ya entró. Dale. Bueno, Agustín, vos pones tu mesa. Ya está, Pablo. Perfecto. Vamos a buscar. Bueno, siguen entrando. Pongo a todos los que... Sí, están terminando de entrar. Bueno, vamos a... Están ingresando, pero mientras tanto vamos rompiendo un poco el hielo y con algunas formalidades. Bueno, buenos días a todos y todas. Veo algunos conocidos, como les decía, y varios alumnos nuestros acá, aunque es difícil entre tantos conectados. Así que bueno, primero les doy las bienvenidas a todos. Este es el primer Congreso de Estudios Coreanos que organizamos en el marco del programa de estudios coreanos, que desde el 2016 estamos desarrollando en la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador, bueno, por ahí los que no conocían tanto, tiene una muy larga tradición en realidad en el desarrollo de los estudios de Asia, es una universidad pionera en el desarrollo de los estudios de Asia, pero tenía pendiente esta profundización de los estudios coreanos, que bueno, que un poco se relaciona también con este auge que ha tenido Corea en los últimos años, y bueno, a partir de este auge también mucha gente, sobre todo de generaciones por ahí más jóvenes, que bueno, están muy interesadas en la cultura, en la política, en la historia, en temas muy diversos, como hemos descubierto a lo largo de la diplomatura, y también de perfiles muy diversos, ¿no? Y bueno, en el marco del desarrollo de este programa empezamos con la diplomatura en estudios coreanos en 2020, ya vamos por 5 cohortes, así que estamos más que contentos y satisfechos con el programa. Y bueno, nos pareció como interesante, dado que aprovechando un poco la virtualidad, porque nuestro programa es virtual no por la pandemia, sino el programa de estudios coreanos, la diplomatura, estaba pensada en modalidad virtual antes del estallido de la pandemia, y bueno, la pandemia nos acompañó en ese sentido. Y bueno, se nos ocurrió promover este espacio para intercambiar también trabajos, perspectivas, opiniones. Hay también el desarrollo de los estudios coreanos se está consolidando en otros países, como tenemos bueno, conocidos que están acá conectados, por ejemplo, de Chile, bueno, Córdoba, que hace muchos años que ha ido en la nacional, que trabajan también temas no solo sobre Asia, que tienen un área, sino también específicamente sobre Corea, de España, de universidades donde hay desde hace bastantes años estudios orientales. Entonces nos pareció una buena oportunidad para que nuestros alumnos y profesores pudieran intercambiar también experiencias y perspectivas con otros colegas que vienen trabajando temas de Asia, y específicamente sobre Corea.
que como habrán visto en el programa es muy variado, con intereses como crecientes a muchos niveles, como por ejemplo Corea del Norte, que para los que hace mucho que estamos en temas de Corea, por ahí eran temas que no se trataban, y bueno, y ahora desde distintas perspectivas también lo vienen trabajando, temas sobre idioma, que por ahí para América Latina era una cuenta pendiente, y bueno, ya hay quienes se animan a estudiar en profundidad el coreano, y no solo estudiar, sino también investigar temas relacionados con la lengua, etc. Así que bueno, en ese gran marco esperemos que el inicio de este Congreso de Estudios Coreanos nos permita seguir profundizando este campo de estudio de manera transversal y de manera multidisciplinaria, y trabajando con distintas universidades de la región. Y bueno, y estoy muy agradecida también a la Facultad de Ciencias Sociales, más especialmente a la decana Mariana Colota, que fue la que posibilitó la creación de este espacio, junto con Pablo Forni, el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales. Así que bueno, les agradezco a ambos. Si alguno quiere decir algunas palabras, y si no, después ya abrimos la primer mesa con Agustín Claret, que es quien va a coordinar la mesa 1. Hola, buenos días. Buenos días, Pilar. Buenos días a todos y a todas los presentes. Solamente como director del Instituto de Investigaciones del IDICSO, de la Facultad de Ciencias Sociales, lo que quería resaltar era el enorme desarrollo que ha tenido en los últimos años este programa de estudios coreanos y de investigaciones sobre la sociedad coreana en la Universidad de El Salvador y en la Facultad de Ciencias Sociales en particular, y que eso se refleja en este primer Congreso de Estudios Coreanos, a donde creo que lo más importante para resaltar, más allá de la enorme cantidad de participantes de la Argentina y de otros países, es la variedad temática. Digo, tenemos mesas sobre economía y política internacional, como la que está coordinando el profesor Claret ahora en minutos, pero también tenemos mesas sobre industrias culturales, sobre cine sobre todo, pero industrias culturales en general, sobre diplomacia cultural, sobre el estudio del fenómeno religioso en Corea, tanto el chamanismo como el cristianismo, la expansión del cristianismo, sobre cuestiones de género y problemáticas de la sociedad contemporánea en Corea del Sur, y también sobre aspectos históricos y de la relación entre Corea del Sur y Corea del Norte, entre las dos Coreas, lo cual vuelve muy rico un espacio como este, y algo que no es tan habitual en los estudios sobre Corea y sobre sociedades en el este de Asia en general. Muestra la riqueza del programa de estudios y la riqueza de esta diplomatura, ¿no? Esta diplomatura que dirige la profesora Álvarez. Sobre todo quería resaltar eso y, bueno, y también dar la bienvenida a todos, ¿no? Gracias, Pablo. Sí, Mariana, no sé si... Tenés que darle para que pueda hablar. Agustín tiene que hacerlo. O puedo yo. Bueno, bienvenidos, buenos días. Mariana, ¿estás? Ahí está, sí, ya Ahí está. Bueno, está. bienvenidos. Tan solo unas pocas palabras que tienen que ver con felicitaciones por la envergadura de este congreso. La verdad, ver ese programa, le he comentado a Pilar y a Pablo, nos enorgullece en la Facultad de Ciencias Sociales todo este despliegue, sé que mucho hecho a pulmón. Y la verdad, como decía Pablo, las dimensiones y la multiplicidad de aristas para abordar a los estudios coreanos como objeto de estudio, realmente eso es fabuloso, y también la representación institucional de varias universidades que también participan en las mesas, eso también habla muy bien del trabajo en red, de la sinergia entre las distintas universidades, lo cual también es muy positivo.
Agradecer particularmente a María del Pilar, como bien dijo ella, desde hace 5 años viene trabajando lento y sostenido hasta, bueno, este despliegue mayor en estos últimos años. Primero lo hizo a partir de seminarios, en grado, en posgrados, eso motivó que también muchas tesis de licenciatura tuvieran como objeto de estudio Asia y Corea en particular. Y luego ya sí, con proyectos de investigación, gracias a Pablo también por el espacio que dio en su instituto de investigación. Y ahora, bueno, este formato de las cohortes tan nutridas que hemos tenido a través de las diplomaturas y este congreso. Gracias a este programa también hemos tenido la suerte de conocer Seúl, algunos integrantes del equipo, lo cual eso también muy agradecidos con María del Pilar. Bueno, sin más, entonces damos espacio a que se pueda desarrollar esta mesa. Gracias, Agustín, toda la suerte, y también agradecer a la ingeniera Sandra Funes, que también nos ayuda con la logística operativa para que se pueda hacer el congreso virtual. Bueno, gracias y bienvenidos. Bueno, antes de... perfecto. Antes de empezar con la mesa 1, bueno, termino de agradecer ahora que ya entraron la mayoría de quienes van a participar de la primera mesa. También quería agradecer que bueno, recibí muchos halagos personales, pero quería agradecer también a todo el equipo de la diplomatura. No trabajo sola, el programa ha sido posible gracias a los profesores que también dan clases a la diplomatura, que han tenido un enorme compromiso. Agustín Claret, creo que estaba, no sé si está, porque tiene una mesa en paralelo, Maya, que pensé que está acá, pero bueno, ella justo tiene otra mesa en paralelo, desde Maya, Verónica, John Lee, que también va a estar coordinando una mesa, así que bueno, yo les quería agradecer también profundamente a todo el equipo de la diplomatura, que han colaborado no solo con un fuerte compromiso con sus clases, con el compromiso también de, en estos programas virtuales, estar acompañando a los alumnos, que es una tarea distinta como uno acompaña alumnos en la modalidad presencial, y bueno, han tenido una enorme facilidad para adaptarse a estas nuevas tecnologías y nuevos acompañamientos, así que bueno, también quería agradecerle al equipo que integra la diplomatura, y que bueno, que ya por los comentarios de nuestros alumnos han quedado muy conformes, así que para mí es un orgullo poder trabajar con ellos. Y bueno, dichas las formalidades y agradecidos a todos, le voy a hacer la palabra a Agustín Claret, que va a estar a cargo de la primera mesa de este congreso, y algunas mesas se superponen, así que la mesa de Agustín se superpone en realidad con otra mesa, con la mesa 2, que está en otro link de Zoom, que va a estar coordinando Maya Luisa, así que bueno, solo para que sepan los integrantes. Porque creo que veo a algunos de los integrantes de acá que me parece que exponen en la otra mesa, así que tendrían que mudarse a la mesa 2. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos, y gracias a María del Pilar, a Mariana Colota y a Pablo Forni por las introducciones. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Agustín Claret, soy profesor de la diplomatura. Bueno, obviamente es un orgullo y un honor para mí estar acá en la primera mesa de disertaciones. La mesa sobre economía, política internacional y feminismo, como dijeron María del Pilar y Pablo y Mariana, tenemos una mesa muy heterogénea y al mismo tiempo es sumamente interesante, y creo que lo que tienen en común todos los temas es que son todos temas que están muy en boga, ¿no? Muy actuales, y que obviamente tienen un impacto en lo que sucede en la actualidad en las Coreas y en el ámbito internacional. Como para destacar algo quizás bueno de esta pandemia, es que bueno, tenemos este espacio virtual y tenemos el beneficio de contar con expositores de toda Latinoamérica. Bueno, creo que también había gente presente como observadores de Costa Rica, de El Salvador. Me parece eso es muy rico, ¿no? Muy nutritivo, digamos, para la discusión. No quiero extenderme mucho más, así le dejamos el protagonismo que se merecen los expositores.
Si les parece bien, pasamos a la que sería la primera exposición de Bernardita María González Lustig, Arlet Belén Reyes Benz y Rodrigo Enrique Vélez Portugués, que son todos de la Universidad de Chile y también con títulos de posgrado. Y ellos van a estar exponiendo sobre la adaptación de los chaebol al Korean New Deal entre crecimiento verde y digitalización de la economía. Desde ya es un tema sumamente interesante y, como decía antes, muy actual, que está muy en boga. Y si les parece bien, ya los dejo a ellos tomar la palabra y que expongan sobre su tema, obviamente. Sí, voy a compartir pantalla. Perfecto. Ya. Bueno, nuestro tema, el tema de nuestra ponencia se titula Adaptación de los chaebol al Korean New Deal entre crecimiento verde y digitalización de la economía. Ahí. Creo que... Ahí está. Ya, en primer lugar, nuestra pregunta de investigación es cómo se han adaptado los chaebol al crecimiento verde y la digitalización de la economía, considerando el reciente lanzamiento de la política pública conocida como Korean New Deal. Nuestra hipótesis de trabajo es que gracias al alto dinamismo organizacional originado por la experiencia histórica del Estado desarrollista en Corea del Sur, los chaebol poseen una ventaja competitiva en relación al resto del mundo, lo que les permite adaptarse rápidamente a este tipo de políticas y pueden compatibilizar también la fuerte conciencia colectiva, la disciplina y gran adaptabilidad. Vamos a dividir nuestra ponencia en 5 puntos principales. Primero, una introducción y metodología de investigación que utilizamos. Luego les voy a exponer un poco sobre qué se trata esta política del Korean New Deal. Luego Bernardita les va a hablar sobre el crecimiento verde y la digitalización de la economía en Corea del Sur. Luego Rodrigo va a hacer el caso de estudios con el chaebol conocido como CJ Group. Y finalmente Bernardita va a terminar con las conclusiones. En primer lugar, esta política pública conocida como Korean New Deal se lanzó a mediados del 2020 en pleno contexto de pandemia y tuvo un gran como impacto mediático. Ellos lo lanzaron en inglés y en coreano y el ministro de Economía y Finanzas de Corea del Sur lo publicitaba y trataba de explicarlo a la población en los medios de Corea del Sur. El plan o esta política está pensada para 5 años y tiene grandes fortalezas y un potencial para imitar o tratar de como implementar en diferentes países. Nosotros en esta ponencia analizamos cómo esta política es adaptada a la actuación de un chaebol, un conglomerado surcoreano específico que es CJ Group. La política se estructura en base a 3 pilares fundamentales: la digitalización de la economía, que se conoce como Digital New Deal, el crecimiento verde, que sería el Green New Deal, y un pilar social que inicialmente no estaba tan bien marcado, pero en una actualización de un par de meses atrás se conoce como el Human New Deal, que apunta a la seguridad social de los trabajadores. El Digital New Deal en general apunta a fomentar el desarrollo de tecnología sin contacto y el desarrollo de infraestructura digital en la educación. El Green New Deal apunta a que se transicione hacia infraestructuras verdes y modelos de energía de baja emisión de carbono, y el pilar social del Human New Deal apunta a otorgar seguridad social a los trabajadores y cómo aumentar el empleo en estas áreas. En este gráfico, que también forma parte de la política, se puede ver que esta política requirió de una alta inversión por parte del gobierno surcoreano y también se supone que va a generar a un alto número de empleos. Ahora los voy a dejar con mi colega Bernardita. Bueno, yo les voy a hablar del crecimiento verde. Lo que tenemos que tener presente es que en el ámbito interno Corea ha priorizado la modernización de la legislación ambiental para armonizar y modernizar también su normativa y hacerla que vaya en línea con los estándares internacionales y fundamentalmente con los compromisos internacionales adquiridos, específicamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con los que se comprometió en el año 2015.
En primer lugar, la Constitución de Corea en el artículo 35 establece el derecho de gozar de un medio ambiente saludable. Esto por un lado es un derecho para los ciudadanos, pero también establece un deber estatal. De tal manera que para llevar adelante el mandato constitucional se han promulgado diversas leyes que tienen como objetivo principal, por un lado, la protección del medio ambiente, pero también hacer frente al cambio climático. Y en este sentido destaca, por ejemplo, la Ley Marco sobre Reducción de Carbono y Crecimiento Verde del año 2010 y también la normativa para reducir emisiones de carbono. Vamos a la siguiente diapositiva. En cuanto a las políticas que implementó Corea a través del Ministerio del Medio Ambiente para llevar adelante estos cambios, cabe recalcar que se enmarcan dentro de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde para el periodo que va comprendido entre el año 2009 al año 2050 y otros también de corto plazo como el Plan Quinquenal que va entre el año 2013 y el 2018. Que tienen como eje central que el país se consolide como un principal creador de tecnología verde a nivel global y para ello ha invertido grandes porcentajes de su Producto Interno Bruto. En cuanto a la evaluación del desempeño de Corea, esto presenta rasgos ambivalentes porque por un lado se le ha elogiado como en cuanto a la adopción y la implementación de las políticas relevantes en cuanto a crecimiento verde en el plano interno, pero también por otro lado se ha cuestionado su capacidad de romper realmente con las estructuras dependientes de combustibles fósiles, lo que se vería principalmente en el ámbito del desarrollo tecnológico. Pero sin embargo, a pesar de estas dificultades, digamos, el Instituto del Crecimiento Verde Global ha recalcado que Corea ha contribuido al asentamiento del crecimiento verde como un paradigma de desarrollo y ha incorporado a la nación de desarrollo sostenible a nivel transversal. Se ha transformado entonces en un principio rector en materia de políticas públicas y también en el ámbito de la legislación ambiental. Ahora, eso sí, quisiera mencionar que la pandemia, la situación del COVID-19 ha afectado y ha impactado las proyecciones nacionales en cuanto a los objetivos del desarrollo sostenible. Esto es una situación a nivel global y las Naciones Unidas ha reconocido esta nueva realidad y ha llamado a una acción conjunta para alcanzar las metas convenidas en el ámbito de las emisiones y también en otros ámbitos para alcanzar un desarrollo verde, sostenible e inclusivo de carácter equitativo. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Ya, bueno, en cuanto a la digitalización de la economía, Corea ha priorizado una agenda de digitalización temprana que contempla una gran inversión y contempló la implementación de un sistema de redes, pero también el fomento del acceso a Internet. Ya en el año 1987 se implementa el Sistema Nacional de la Información Básica y posteriormente, a mediados de los años 90, se lanza el Plan Coreano de Infraestructura de la Información. Y hoy en día podemos apreciar que la tasa de conectividad de Corea está ubicada entre los países con mayor conectividad según la OCDE. Esto sería porque por un lado cuenta con una estrategia nacional de 5G y también con políticas de implementación de inteligencia artificial. Entonces podemos aventurar, en virtud de lo que hemos mencionado hasta ahora, que Corea cuenta con una sólida ventaja competitiva al momento de implementar nuevas políticas en materia de digitalización, las que están contempladas en la Agenda Verde Digital, en el Digital New Deal. ¿Esto cómo se vería reflejado? Esto se ve específicamente en los proyectos del gobierno para potenciar la infraestructura digital que buscan incorporar tanto el 5G como la inteligencia artificial en distintos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito gubernamental, con la implementación del Smart Government, en el ámbito de la salud, en el ámbito educacional, en el ámbito industrial, por ejemplo, con la implementación de complejos industriales verdes y smart, y en el ámbito de la movilidad también, entre otros aspectos. Y entonces podemos ver que la digitalización es un pilar del desarrollo económico en Corea, que ha destacado como un país líder en el ámbito de la innovación y desarrollo gracias a estas políticas tempranas iniciadas en un periodo de desarrollismo industrial de los años 80, donde este elemento se transforma en una de las líneas prioritarias de incentivo del Estado en el marco de la política económica integral. También en este ámbito tenemos que mencionar el impacto de la pandemia del COVID-19, que ha planteado importantes desafíos en el ámbito de la transformación digital y la digitalización de la economía, lo que es una situación que, bueno, afecta a distintos países. Pero esto se ha manifestado en el pilar de la digitalización
y en la inversión de infraestructura y el fomento de la industria sin contacto, las cuales se habrían visto de cierta forma beneficiadas por este contexto de pandemia. También otros aspectos como el comercio electrónico también se han visto mejorados, lo que ha sido aprovechado en el fondo del contexto de pandemia por Corea para profundizar en estas áreas. Ahora le doy la palabra a Rodrigo, que les va a contar un poco más sobre nuestro caso de estudio, el CJ Group. Gracias, Bernardita. Bueno, el caso de estudio que nosotros escogimos fue CJ Group, principalmente porque adapta a lo largo de su organización lo que es crecimiento verde y digitalización. Bueno, hoy en día CJ es reconocida principalmente por desarrollar un sinnúmero de dramas coreanos y estar detrás del film Parasite, por medio de una de sus subsidiarias. Los orígenes de este chaebol, al igual que de otros, se remonta como una comercializadora de alimentos y relacionado con Samsung. Al separarse a finales de la década de los 90, logró un desarrollo diversificado en otros sectores económicos relacionando a las 4 principales áreas que este holding maneja en la actualidad. En un primer momento, CJ se enfocó en la industria de alimentos, pero para complementar esta industria y fortalecerla era necesario expandirse en su desarrollo tanto vertical como horizontal. Luego la evolución de CJ fue de la mano principalmente del Hallyu, con su K-drama, K-culture y K-style, vinculándose con estilos de vida saludable, relacionándolos principalmente a los idols y celebridades surcoreanas. Una más, Arlet, por favor. Bueno, estas son las áreas de expansión o interrelaciones de la subsidiaria CJ, que son 4: alimentos, bio, retail, logistics, entertainment y media. Estos se interrelacionan entre sí y se fueron creando debido al interés de CJ por satisfacer todas las necesidades de sus clientes, logrando de manera integrada la diversificación de sus productos y servicios. Bueno, ya a finales del 2020, algunas subsidiarias del conglomerado se fusionaron debido al gran crecimiento que experimentaron. De hecho, lo que es alimentos y biotecnología principalmente, se fusiona en CJ Cheiljedang, y lo que es retail y logística se fusiona con entertainment y media en CJ y anime. Una más, por favor, Arlet. Las empresas filiales de todo el mundo están mostradas en esta imagen, destacándose países como China, Birmania, Tailandia, Polonia, Brasil y Estados Unidos, principalmente en lo que es alimentos y biotecnología. Es importante mencionar que el gobierno corporativo de este conglomerado posee un tipo de propiedad privada con una forma de propiedad piramidal, con el control administrativo y financiero vinculado a la familia Lee. Tal como ustedes pueden ver ahí en la imagen inferior izquierda, se encuentra el presidente de CJ, el señor Lee Jae-hyun, desde marzo del 2002 a la fecha, y su hermana mayor, Lee Mi-kyun, que es la actual vicepresidenta. Una más, por favor. Otra de las características de las operaciones de CJ en los mercados extranjeros, dentro de todas sus filiales, es incorporar los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por la ONU como parte de su política de desarrollo sustentable, tal como mencionaba Bernardita anteriormente. Y bueno, dentro de su planificación estratégica para el año 2030, se encuentra un sistema de promoción de gestión de sostenibilidad que establece las bases y lineamientos estratégicos para todas las filiales de CJ. Además, anualmente CJ establece y publica en sus medios sociales el Comité de Sostenibilidad dentro de la Junta Directiva para promover la gestión ESG, vale decir ambiental, social y de gobierno. Bueno, CJ ha sido reconocida y galardonada internacionalmente por el Índice Empresarial del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU durante 2 años consecutivos, premiada por el Green Supply Chain Award 2020 en Estados Unidos y nombrada por la revista Inbound Logistics como socios de la cadena de suministro verde, evaluando altamente en 4 áreas, lo que es rendimiento ecológico medible, innovación sostenible, mejora continua y reconocimiento de la industria. Todo esto gracias principalmente a su competencia en logística ecológica, donde se destaca introducir camiones logísticos eléctricos, reducción en la utilización de plástico al interior de sus negocios, del upcycling de plástico, entre otras cosas. Una más, por favor, Arlet. En la división de logística y retail,
liderado por CJ Logistics, se demuestra su logística avanzada en robótica e inteligencia artificial, convirtiéndose en uno de los 5 principales empresas logísticas a nivel mundial y la primera en Corea, destacándose las capacidades únicas de innovación, TES, vale decir tecnología, ingeniería, sistemas y soluciones. También dado que ya cuentan con una avanzada robotización en el almacenamiento y distribución logística, en la imagen se representa visualmente el uso de la robótica, inteligencia artificial, Big Data y Data Analysis, en los 9 puntos que se muestran en pantalla. Siendo, bueno, actualmente es el líder en tendencia en redes sociales con el hashtag LeadCommerce y en innovar en la última milla verde en Corea. Una más, por favor. Bueno, además, CJ Olin Network, que es una de las subsidiarias del grupo CJ, en mayo del presente año logran construir un centro logístico inteligente no tripulado en BioNTech para la innovación de Pico, que es la cooperativa de la industria farmacéutica en Corea. En los próximos años esto permitirá que continúen siendo líderes en estas áreas, logrando el conocimiento adquirido de la logística integral que ya poseen en el rubro farmacéutico, actualmente muy demandado, por supuesto. Según lo demostrado anteriormente, es que CJ es un modelo corporativo que aplica el K-New Deal claramente en su desarrollo sostenible y digitalización. Y en el contexto pandémico actual del COVID, se ha visto favorecido y reconocido mundialmente siendo líderes en la logística, ya que innovaron previamente en robótica en su centro de abastecimiento, lo que fácilmente les permitió incorporar el concepto de sin contacto o contact que mencionaba Bernardita anteriormente, en su logística integral para agilizar las entregas con sus clientes, evitando la propagación del COVID. Bueno, ahora Bernardita les explicará las conclusiones de esta investigación. Muchas gracias. Bueno, para terminar y a modo de conclusión, podemos decir que el New Deal coreano es una estrategia nacional para una gran transformación y se enmarca dentro de los compromisos internacionales suscritos por Corea, como vimos, los objetivos del desarrollo sostenible. El grupo CJ, que ya es conocido mundialmente en el ámbito del Hallyu y por sus dramas y películas, incluyendo el film Parasite, ahora es ilustrativo también como un modelo de desarrollo sostenible por aplicar el K-New Deal y incorporando estas nuevas prácticas al modelo corporativo. Nosotros ya sabemos que en la segunda mitad del siglo XX Corea se destacó por su crecimiento económico acelerado y fue reconocido internacionalmente como lo que se conoce o se dice como el milagro del río Han. En el siglo XXI, gracias a la implementación del K-New Deal y su exitosa contención de la pandemia, como hemos visto hasta ahora, se perfila también como un modelo exitoso en el ámbito del desarrollo sostenible, no solamente a nivel regional, sino que también a nivel mundial, lo que incluye el crecimiento verde y la transformación digital. Por eso nosotros consideramos que el K-New Deal es un modelo a seguir tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la economía digital en la era del COVID-19, y creemos que es un modelo digno de ser imitado por países en vías de desarrollo y también por países desarrollados. Muchas gracias. Les dejamos una bibliografía para seguir profundizando en este tema y también nuestros correos electrónicos para si quieren contactarnos. Muy bien, muchas gracias Arlet, Bernardita y Rodrigo, la verdad que muy interesante. Si tienen preguntas, las vamos a hacer hacia al final de las exposiciones. Seguro si tienen preguntas, pueden escribirlas directamente en el chat y yo se las paso, las respondemos hacia el final, si les parece bien. Muy bien, me informaron que lamentablemente Antonella Pedrosa no va a poder presentar por motivos de salud, así que pasamos a la siguiente exposición, que es de Micaela Ríos, Metamorfosis de orugas a mariposas, la lucha de las ex esclavas sexuales por no ser olvidadas. Micaela Ríos, ya les cuento un poquito de ella, es estudiante del profesorado de Historia de la Universidad Nacional General Sarmiento, que está en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, zona norte de Buenos Aires, y es la primera vez que se presenta, así que le damos la bienvenida. Micaela, ¿estás por ahí? Sí, hola a todos, muchas gracias por la presentación. No sé si tienes perdóname que te interrumpa, no sé si tienes una presentación que quieras compartir. Sí. Buenísimo, dale. Y lo que no les dije en realidad al grupo anterior, intenten siempre redondear más o menos en 20 minutos, así le damos espacio a todos y después también tenemos para las preguntas. Perfecto. Voy a presentar.
Bueno, antes de comenzar, quería agradecer el espacio de formación que nos están brindando para seguir enriqueciendo nuestros trabajos. Me parece importante que más allá de la pandemia y de todo lo que venimos teniendo, tengamos estos espacios para intercambiar e enriquecer nuestros trabajos. Bueno, ahí se ve. Sí, perfecto. Listo. Bueno, como comentaba Agustín, esta es mi primera presentación y es mi primer trabajo de investigación. Es un trabajo exploratorio que lo empecé hace unos meses. Este interés me surgió a mí debido a que hace unos meses cursé una materia en mi universidad, en el profesorado de historia, sobre la historia de Asia. Y es desde ahí que me empezó a nacer la curiosidad y me empecé a profundizar hacia la situación de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial en el este asiático. Bueno, voy a presentar el título de mi trabajo, es Metamorfosis, de drogas a mariposas, la lucha de las esclavas sexuales por no ser olvidadas. Organicé la presentación en 4 apartados. La primera es una historia traumática, la segunda el contexto mundial y los derechos humanos de posguerra, luego son los movimientos sociales y finalmente los avances de la investigación. Para comenzar, la pregunta que me inició toda esta investigación es ¿qué aspectos de los testimonios de las víctimas nos permiten pensar en un movimiento más amplio de la lucha por la violencia de género? Como fuentes primarias voy a tomar los testimonios videodocumentados de la surcoreana Kim Bok-dong y Estelita Dim de Filipinas. Y como fuentes críticas y también fuentes principales, tomé las investigaciones de María del Pilar Álvarez y de Marta Pinto Pérez. Bueno, para comentar, paso a comentar brevemente lo que eran las estaciones de confort. Era un sistema pensado y planificado por la Armada Imperial Japonesa, en donde instalaban edificios en cercanías de los lugares en donde tenían actividad militar o bases militares, y en los lugares en donde invadían. Estos edificios, que eran escuelas o fábricas, los reacondicionaban y generaban ahí pequeñas habitaciones en donde estaban las mujeres que eran raptadas de sus lugares o llevadas engañadas. Por ejemplo, el caso de la sobreviviente Estelita Dim, que es de Filipinas, ella fue raptada en una requisa. Y en el caso de Kim Bok-dong, ella fue engañada. Le dijeron a su familia que iba a ir a coser uniformes a una fábrica, pero luego cuando llegó al edificio vio que lamentablemente no era un trabajo, sino que era víctima de este sistema. Entonces, en estas viviendas, que eran pequeñas viviendas, en donde pequeñas habitaciones en donde estaban, las mujeres muchas veces trabajaban desde la mañana hasta el anochecer, y esas viviendas se convertían en lugares en donde pasaban todo el tiempo, ya que ahí comían y ahí también las asistían o tenían atención médica. La justificación de la Armada fue que esto permitía satisfacer los deseos sexuales y moralizar a los soldados. En el periodo que sucede es desde 1932 a 1945, que es cuando finaliza la guerra, pero se ve que a partir de 1942 hay un incremento en los raptos debido también a la expansión militar que estaba sucediendo en Japón. Si bien no tenemos cifras oficiales, se estiman que son entre 50.000 y 200.000 mujeres, con un 80% de víctimas coreanas. Acá detallo en los lugares en donde sucedió esto, que es desde Corea del Sur hasta Filipinas. Bueno, al finalizar la guerra, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se pone fin a este sistema, y cuando Estados Unidos toma el mando de Japón, sucede el Tribunal Penal Militar para condenar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los altos mandos. Desde 1946 a 1948 se da esto. Son conocidos mejor como los tribunales de Tokio. Y acá quiero retomar las palabras que dice Álvarez en su investigación, que es que allí nacen las primeras censuras oficiales, ya que en estos tribunales solo se condenan a los altos mandos por las violaciones de 35 mujeres occidentales, de 35 mujeres holandesas, y de las miles de víctimas asiáticas quedan en un silencio. Entonces, vemos que hay un silencio que va a durar décadas
y se genera como un tabú en la sociedad, ya que de esto no se habló. Luego comienzan a haber cambios internacionales en la concepción sobre los derechos humanos y sobre la concepción de derechos humanos de las mujeres, debido a la actividad de los movimientos de mujeres internacionales y de la Organización de las Naciones Unidas. Vemos que hay un revisionismo en los términos. Antes se comentaban que eran prostitutas, o se comentaba el término de prostitución y de mujeres confort. Estos términos no son apropiados, ya que no ejercían la prostitución, ya que eran abusadas sexualmente y fueron víctimas de un plan. Y mujeres confort tampoco, porque tampoco confortaban a nadie. Como comentaba, eran víctimas de este plan. El término más apropiado, pensado, es el de esclavas sexuales. Y puntualmente en Corea del Sur, las sobrevivientes deciden denominarse halmoni, que significa abuelas en español. Igual que en Filipinas, en donde ellas se autodenominan lolas, que significa abuelas. Por este término, no quiero dejar pasar un fragmento de la investigación de Marta Pinto Pérez, que me parece muy enriquecedor. El objetivo de las halmonis es difundir la verdad que ha permanecido oculta durante 60 años, crear conciencia y educar a las nuevas generaciones para que nadie llegue a vivir el infierno por el que ellas pasaron. A mi criterio también considero que el término halmoni, el término abuelas que utilizan estas mujeres, es el más apropiado, ya que las abuelas en todas las sociedades y en todas las familias no solo transmiten las tradiciones, sino también que educan a las nuevas generaciones. Entonces me resulta realmente interesante el término que utilizaron. En 1991 se va a dar el primer testimonio público de la surcoreana Kim Hak-sun. Este testimonio es el que abre y el que quiebra décadas de silencio. O sea, desde 1945, que termina esto, a 1991, que se da el primer testimonio, ahí empiezan a generarse revuelos, e incluso en estas mujeres sobrevivientes que estaban ocultas. Acá tenemos los fragmentos de las entrevistas de Kim Bok-dong, que menciona cómo se sintió al respecto. A la edad de 60 años, estaba enojada y resentida cada vez que pensaba en ella. Y pensé que las cosas solo podían resolverse si decía la verdad, pero no se ha resuelto hasta este día. Por su parte, Estelita ahí menciona que en 1993, eventualmente me di cuenta que ella, por Lola Rosa, tenía razón. Debíamos recibir justicia por los abusos que sufrimos de los japoneses. Junto con el primer testimonio, se genera el Tribunal Internacional para condenar estos crímenes. Desde 1998 al 2000 aproximadamente, este tribunal, compuesto de académicos, de personas de la ONU, de activistas de los movimientos sociales y de estas mujeres que declaran, se comprueba la veracidad de los hechos que relataban. Esto genera más presión internacional hacia Japón y un pedido o una exigencia de respuesta del gobierno japonés. Las disculpas fueron oficiales, pero no hubo políticas concretas de reparación hacia estas mujeres, hacia estas víctimas. Entonces queda solamente en lo discursivo en este caso. Voy a comentar brevemente los movimientos de mujeres, también esto de las investigaciones que realicé con las fuentes como la de María del Pilar Álvarez. A nivel nacional, quiero destacar a 3 movimientos, a 3 países que me considero relevantes para el caso. El Korean Council y el House of Sheren de Corea del Sur son organizaciones que no solo acompañan a las mujeres, a los sobrevivientes, sino también que realizan investigaciones y llevan a cabo prácticas a nivel internacional. Entonces, estas organizaciones en donde las mujeres son ejes centrales, vemos que el Korean Council, por ejemplo, es el que acompañó a Kim Hak-sun a dar su primer testimonio público. Entonces, las mujeres son son actrices principales en estos movimientos. La acción pública que realizan es una acción semanal, que son las manifestaciones de los miércoles, que se realizan todos los miércoles frente a la Embajada de Japón. Estas manifestaciones comenzaron siendo en donde participaban solamente las sobrevivientes y las organizaciones, y vemos cómo se empieza a masivizar la participación de la sociedad, de los jóvenes y de los estudiantes que acompañan a este reclamo.
En Taiwán, por ejemplo, el Taipei Women's Rescue Foundation es una organización que, si bien no nació para acompañar a estas víctimas, nació para erradicar el tráfico sexual en su país. Vemos que luego de la primera declaración, del primer testimonio público, acá esta organización empieza a cuestionar y a investigar qué pasó en su país, si también en su país hubieron víctimas como en Japón, en Corea. Si bien esta organización no cuenta con muchos testimonios públicos, ya que las mujeres prefirieron no salir públicamente, tienen testimonios de casos que sucedieron. En Filipinas está el Lola Filipinas, que es a donde pertenece Estelita Di, que es la del testimonio. Esta organización también fue clave y es central en el acompañamiento de las sobrevivientes. Tanto en Taiwán como en Filipinas no hay una manifestación semanal, no hay una acción semanal, pero vemos que hay una manifestación que se realiza el 15 de agosto, que es cuando finaliza la guerra y las invasiones de Japón. A nivel internacional, a partir de 1992 se lleva a cabo encuentros donde las diferentes organizaciones de toda la región se encuentran y comparten investigaciones, comparten relatos y tratan de establecer una agenda en común para seguir presionando a Japón sobre este tema. La organización que lleva a cabo y que es cabeza de todo esto es la organización de Corea del Sur, Korean Council. Entonces acá vemos cómo, tomando el término de Álvarez, se transnacionaliza el conflicto, es decir, que no solo queda en lo local, sino que empiezan a haber movimientos para pensarlo de forma más regional, ya que no sucedió solamente en sus naciones, sino que ven que es un plan sistemático llevado a cabo en toda la región. También tomo un fragmento de Álvarez, de la investigación de Álvarez, que dice: en estas instancias de acompañamiento y empoderamiento, ellas crearon su propia identificación, la de víctimas militantes. Entonces vemos cómo las mujeres son centrales en los movimientos sociales. Bueno, como comentaba, como es mi primer trabajo exploratorio, y lo comencé hace unos meses, no tengo conclusiones cerradas, sino que más bien los considero avances en lo que voy investigando. Bueno, para retomar la pregunta inicial, ¿qué aspectos de los testimonios de las víctimas nos permiten pensar en un movimiento más amplio de la lucha por la violencia de género? Quiero tomar por una parte los movimientos sociales y luego analizar los testimonios. En los movimientos sociales vemos que son recíprocos y asimétricos. Recíprocos ya que las acciones locales alimentan la transnacionalización, y también la transnacionalización, el compartir todo a un nivel más regional, también revitalizan este espíritu de los movimientos, es decir, que le dan más fuerza. Y asimétricos ya que en cada país no se desarrollan de la misma manera, cada uno tiene su desarrollo individual. Y para los testimonios quise tomar fragmentos de testimonios de Estelita Di y de Kim Bok-dong. En primer lugar, el de Estelita Di es: claro que nos preocupa de que todo esto sea en vano, por eso estamos luchando para mantenerlo vivo. No está bien que sea olvidado. Para no perder la esperanza tenemos que seguir presionando sobre el tema y crear conciencia. Por su parte, Kim dice: así es como terminé viva en vez de morir. Entonces decidí que pase lo que pase, debíamos vivir para contar lo sucedido. Y otro fragmento que me resulta también interesante es: a la edad de 14 años, cuando debía estar estudiando, me llevaron. Mi mayor arrepentimiento es no haber podido estudiar. Si hubiera recibido el dinero del gobierno japonés, pagaría la educación de los estudiantes que no pudieron pagarlo para que puedan estudiar. Entonces vemos cómo estas mujeres de víctimas se convirtieron en militantes, es decir, en actrices principales para llevar a cabo no solo la lucha por su justicia, sino también en pensar dentro de los movimientos sociales cómo ayudar y cómo avanzar para que no sea más tabú la violencia y la opresión hacia las mujeres, y también para ver cómo ayudan al resto de la sociedad. Por ejemplo, en el último fragmento analizado de Kim, en donde dice que si ella tendría la plata o el dinero de Japón, lo invertiría en la educación
del resto de los jóvenes que no pueden estudiar. Entonces vemos cómo estas mujeres no se quedan en un silencio o solamente en dar su testimonio, sino también empiezan a tomar poder y a tomar revuelo para empezar a pensar no solo en ellas, sino en toda la sociedad. Bueno, muchas gracias a todos y acá terminó la presentación. Muchísimas gracias, Micaela. Bueno, nuevamente es muy interesante. Dejamos las preguntas para el final de la mesa. Las pueden escribir al chat o las pueden pasar por privado. Me quedo nomás con lo que vos mencionabas y que resaltaste, que es el nombre de muchas de las fundaciones, que son las abuelas, ¿no? En Taiwán también justamente es ama, que es abuela. Habla mucho también sobre lo que tuvieron el tiempo que tuvieron que esperar estas mujeres para poder hablar, ¿no? De sus vivencias, que son de la niñez y quizás de la adolescencia, ¿no? Todo el tiempo que pasó. Bueno, sí, pasamos. Sí, Micaela. Totalmente, pasaron décadas silenciadas. Sí, muchas gracias por las felicitaciones. Buenísimo, dale. Pasamos entonces a la siguiente exposición de Sofía María Prat Muraro. Ella es de la Universidad Torcuato Di Tella y nos va a hablar de Mujeres de Confort, un análisis de los patrones de influencia dentro de la red transnacional de activismo, ¿sí? Sofía es, bueno, como dije recién, de la Universidad Torcuato Di Tella, es licenciada en Estudios Internacionales con una especialización en Derecho, en Abogacía, y con un enfoque especial en la experiencia en el Derecho Internacional Público y los derechos humanos de las mujeres. Sin más, te cedo el espacio, Sofía. Perfecto, ¿Estás por ahí? Ahí, sí, ahí me escuchan bien, perfecto. Sí, te escuchamos Ahí. Perfecto. Maravilloso. A ver si ahí... Sorry, arranqué. Bueno, como decían Agustín recién, mi nombre es Sofía Prat Muraro, soy licenciada en Estudios Internacionales y tengo una especialización en Abogacía y especialmente un enfoque en Derecho Internacional Público y particularmente en redes transnacionales de activismo, enfocada principalmente justamente en las mujeres de confort. En los próximos 20 minutos voy a estar presentando mi tesis de grado, con la cual tuve de hecho el placer de tener a María del Pilar Álvarez como tutora, y dentro del cual examiné los patrones de acción de la red transnacional de activismo centrada en las mujeres de confort, que bien fue presentada particularmente por Micaela recién, con un enfoque en los procesos dinámicos de incidencia de analizar la capacidad de establecimiento de repertorios de acción independientes por parte de las ONGs de la diáspora coreana, junto a su incidencia o de ausencia de incidencia sobre las estrategias de presión que fueron desarrolladas por las ONG surcoreanas entre diciembre de 2015 y diciembre de 2020, que es un periodo que particularmente está influenciado por la firma del Acuerdo 2015 entre Japón y Corea del Sur, que establecía como solucionada la problemática sin tener en cuenta los objetivos y los intereses tanto de las víctimas como de las organizaciones que las vinculan. De esa manera, mi hipótesis central fue que las ONGs de la diáspora cuentan con cierto nivel de independencia relativa a las ONGs surcoreanas en sus procesos de establecimiento de agenda, pero que de cualquier forma esto no va a lograr expandir el abanico de estrategias disponibles o desarrolladas por estas últimas, dado que tienen un rol predominante tanto en la esfera local como en la esfera transnacional. Justamente para lograr este objetivo, realicé un estudio de caso cualitativo siguiendo el material institucional de 2 organizaciones surcoreanas y 10 organizaciones de la diáspora, y así relevé un poco más de 1.100 unidades de material institucional, que fueron tomados principalmente de las redes sociales y páginas web de cada ONG, pero también entrevistas de diarios locales a sus integrantes, sus briefs, presentaciones institucionales, libros y pues más. Para así, en base a eso, poder dilucidar las agendas de cada organización y cómo se fueron interrelacionando. Así, todas las acciones las fui catalogando siguiendo estas categorías, y solo a modo de contextualizar y bastante a grandes rasgos, entendí por visibilización de la materia a todas acciones que buscaban hacer visibles o evidente la problemática, por socialización de la norma, a las acciones que buscaban extender los principios de conducta social que esta red considerase como adecuada, por advocacy a nivel internacional, a todas las acciones que buscaban influenciar los procesos de toma de decisiones por parte de instituciones internacionales políticas y sociales, hacia aquellas que fuesen más favorables para sus intereses,
Por judicialización de la materia, esta es bastante más obvia, todos los procesos de resolución de disputas mediante decisiones judiciales. Y por último, por estrategias de presión, a todas las acciones de persuasión o presión sobre los aparatos gubernamentales que buscasen influenciar que sus procesos de toma de decisiones y desarrollo de políticas públicas fuesen favorables para sus objetivos. Así, la investigación en su realidad parte de los hallazgos de María del Pilar Álvarez en su estudio de militancia diaspórica, el ciclo de acción colectiva de apoyo a las mujeres de confort en Europa y Estados Unidos, donde analizó 2 ONGs de la diáspora, que obviamente también fueron incluidas en esta investigación, y encontró que tenían cierto mimetismo hacia las acciones modulares de las ONG surcoreanas entre 2015 y 2016, pero que de cualquier forma mantenían ciertos repertorios de acción y marcos cognitivos independientes. Entonces, usando este punto de partida, lo que hice fue incluir más organizaciones dentro de un espacio temporal más amplio, para así poder comprender mejor la multiformidad y dinamicidad de la relación entre el nivel local y transnacional de la diáspora de esta red, y con ello encontrar si estos hallazgos podían ser generalizados a lo largo de toda la red, y qué otras clases de conclusiones se podían hallar. Principalmente, y a fin de organizar los próximos minutos de la presentación, vamos a seguir 4 grandes objetivos. En un primer lugar, desarrollar sobre el análisis a nivel local de las estrategias que desarrollaron las ONG surcoreanas, para luego pasar a hacer un análisis similar dentro del nivel de la diáspora, y con ello realizar una comparación entre estos 2 niveles, que justamente es lo que nos va a permitir dilucidar si la hipótesis es válida o no, y terminar con una pequeña conclusión con los hallazgos más relevantes. Así, pasando a las estrategias desarrolladas por las ONG surcoreanas, es importante resaltar primero que nada que los estudios previos encuentran que esta red transnacional tuvo una relación entre las ONG surcoreanas y de la diáspora que va a representar un caso particular dentro de la literatura de movimientos sociales, dado que la jerarquía es tal que las ONG surcoreanas son aquellas que van a marcar la agenda de esta red, que va a condicionar justamente los resultados de cada una de estas acciones y de su desarrollo. De cualquier forma, esta investigación parte justamente de que igual las ONG de la diáspora van a retener cierto nivel de independencia relativa. Pasando un poco más a las relaciones locales, la ONG que tiene mayor relevancia es el Consejo Coreano, dado que fue la organización responsable de la consolidación de la agenda local y transnacional desde el principio de sus actividades durante la década de los 90. Siguiendo esto y pasando más al análisis, a nivel interno se analizaron las estrategias de presión que desarrollaron el Consejo Coreano y House of Sharing. Ambas fueron las organizaciones que tuvieron un mayor nivel de actividad dentro de todo el universo de casos que se estudió, y fueron de hecho las únicas que contaron con acciones que se pueden catalogar dentro de las 5 categorías de presión. Como se ve en este gráfico, ambas organizaciones desarrollaron principalmente acciones de presión a los gobiernos objeto, dentro de las cuales la gran mayoría fueron las demostraciones de las miércoles. Y de hecho, estas acciones no contaron con ninguna clase de variación interanual, a pesar de la emergencia del COVID-19, dado que las pudieron adaptar a un formato virtual que les permitiese mantener esta tradición de hace décadas sin ninguna clase de limitación. De cualquier manera, y más allá de estas similitudes, también se podían encontrar ciertas diferencias entre las 2 organizaciones en cuanto al enfoque de sus acciones y el público al que apuntan. House of Sharing, por un lado, tiene un enfoque que es prioritariamente hacia la sociedad civil y socializar y visibilizar la materia, que se puede ver también dentro de sus acciones colectivas en las calles, más allá de las demostraciones de los miércoles, dado que contaban con una mayor organización y orientación hacia la sociedad civil. Mientras que por el otro lado, el Consejo Coreano tiene un enfoque principalmente hacia los gobiernos objeto, Japón y Corea del Sur, y va a ser la organización que centraliza las principales acciones de judicialización de la materia. De hecho, de las 4 acciones de judicialización que se dieron en este marco temporal, el Consejo Coreano lideró 3 de ellas. De cualquier forma, esto también va a poder explicarse por el rol jerárquico que tiene el Consejo Coreano dentro de la red, y también va a responder a quiénes son sus miembros. Mientras House of Sharing, que está compuesta por personas que tienen una postura más vinculada hacia la asistencia social, el Consejo Coreano va a estar compuesto por personas con perfiles más vinculados al movimiento internacional por los derechos de las mujeres y al activismo en torno a eso. Y un poco a modo de conclusión de este análisis en particular, se resalta que ambas organizaciones van a contar con agendas que están mayormente estandarizadas y son miméticas entre sí a lo largo de estos años, más allá de estas pequeñas diferencias, y que van a contar con un bajo nivel de variación interanual. Pasando a los resultados particularmente hallados en las ONGs de la diáspora, antes que nada es importante remarcar el origen de estas organizaciones.
Como comentaba antes, se analizaron las acciones de 10 organizaciones de la diáspora que estaban localizadas en 6 países. Teníamos una organizada y localizada, en Alemania, otra en Australia, una en Canadá, una en Japón, una en el Reino Unido y 5 en Estados Unidos. Así, el objetivo de este análisis particularmente tenía 2 objetivos globales. Por un primer lugar, dilucidar si estas ONGs van a contar con características diferenciales en su construcción de las estrategias de acción colectiva que no vayan a seguir las tendencias marcadas en Corea del Sur, y en línea con esto, si estas podrían influenciar las acciones que van a tomar las ONG surcoreanas. Y luego, como segundo objetivo, se buscaba analizar el acompañamiento por parte de estas organizaciones a ciertas estrategias de presión que van a desarrollar las ONG surcoreanas, principalmente el Consejo Coreano, para así analizar su alineamiento a la agenda local. Luego de analizar todas las acciones de cada una de estas organizaciones, se llegaron a 4 conclusiones principales. En un primer lugar, que las acciones de estas organizaciones no cuentan con características miméticas entre sí, sino que van a estar definidas e influenciadas tanto por su ubicación geográfica como el origen y profesión de quienes la van a conformar, y los objetivos a partir de los cuales surge cada organización. Esto lo que va a hacer es demostrar que los marcos cognitivos y organizacionales de cada organización se van a ver influenciados tanto por su composición como por su enfoque en lo local o transnacional, siguiendo justamente los hallazgos desde Laporta y Tarrow en 2015 y Álvarez en 2019. En segundo lugar, también se encontró cierta independencia entre las ONGs en sus procesos de organización de las estrategias a desarrollar, a pesar de que contaron con la presencia de instancias de apoyo entre sí, tanto durante el desarrollo como durante la participación conjunta en campañas transnacionales. De esta manera se van a pasar a combinar las características individuales de las organizaciones con ciertas acciones de la red transnacional. Un ejemplo de esto justamente son las demostraciones de los miércoles, que si bien son repertorios de acción claramente de las ONG surcoreanas, también van a contar con su repetición a lo largo de todas las ONG que fueron analizadas. En tercer lugar, como se ve en el gráfico, también se destaca que la mayoría de las acciones de estas organizaciones se van a dirigir a estrategias de socialización de la norma, y que fueron estas de hecho las únicas que estuvieron presentes a lo largo de todas las ONGs analizadas. Y en último lugar, también se halló un alto nivel de variación interanual en materia de las estrategias que van a ser desarrolladas por estas ONGs en comparación a las organizaciones surcoreanas, y un menor nivel de estandarización de las estrategias de presión. En línea con esto, tampoco se observó una reestructuración del plan estratégico ni del tipo de estrategias que fueron desarrolladas por cada organización después de que se renegocie el acuerdo de 2015. Así, después de analizar las características de cada una de las estrategias de las ONGs en la diáspora, pasé a analizar el acompañamiento a 15 acciones específicas de las ONGs surcoreanas que contaban con una mirada transnacional y local, que fueron elegidas justamente en base a esta característica y su especial relevancia y alcance, para poder analizar hasta qué nivel las ONGs de la diáspora acompañan a nuestras acciones. Este análisis lo que encontró es que hay un alto nivel de alineamiento y acompañamiento de estas acciones, de hecho que se ve por solamente una de estas acciones fue apoyada por menos de la mitad de las organizaciones. Lo que va a demostrar este resultado, una vez más, es que las organizaciones surcoreanas se van a definir como los actores centrales, tanto en las campañas transnacionales como locales, y que van a movilizar a las organizaciones de la diáspora e iniciar justamente los procesos de integración y dirigencia que van a ser necesarios para desarrollar marcos comunes de significados y repertorios de acción. Pasando a la comparación de estrategias desarrolladas en ambos niveles, y retomando la hipótesis después de este análisis a nivel interno de cada organización y en cada nivel de acción, comparar los resultados de ambos mostró los siguientes resultados. Por un lado, y en cuanto a la independencia de las organizaciones de la diáspora, que su acompañamiento a las acciones desarrolladas por las ONG surcoreanas no implicó que sus repertorios de acción fuesen miméticos a los repertorios surcoreanos, sino que retuvieron niveles de independencia al establecer sus agendas y contaron con características diferenciales tanto con las organizaciones surcoreanas como entre sí dentro de la diáspora. Por eso, cada organización va a tener agendas que cuentan con elementos tomados de los repertorios de acción surcoreanos, pero con la salvedad de que esto no se dio totalmente, sino que mantuvieron la capacidad de establecer agendas de acción que respondan a sus intereses y objetivos particulares, que resultó en que varía altamente cada agenda en cada caso. A su vez, como vemos en este gráfico, si vamos a contrastar las acciones que desarrollaron las organizaciones de cada nivel,
notamos una diferencia notoria en cuanto a la predominancia de ciertas estrategias o repertorios de acción por sobre otros. Si bien en Corea del Sur las acciones predilectas van a ser las estrategias de presión a los gobiernos objeto, que de hecho estas representan más del 70% de las acciones que fueron desarrolladas, las organizaciones de la diáspora cuentan con una predilección a las estrategias de socialización de la norma, pero igualmente al mismo tiempo retienen un mayor nivel de distribución en cuanto al resto de las acciones. Luego, y habiendo comprobado justamente la independencia por parte de las ONGs de la diáspora, pasé a analizar si este fortalecimiento de la red transnacional de activismo y su independencia relativa logró tener un impacto sobre el abanico de estrategias disponibles para las ONGs surcoreanas. Así, si bien hubo instancias de vinculación entre las estrategias de las ONGs surcoreanas y de la diáspora, esto se fue dando principalmente con organizaciones con las que ya tenían vínculos previos, o que tenían vinculaciones que estaban más alineadas tanto a aquellas desarrolladas por las organizaciones surcoreanas, como a sus objetivos. De cualquier manera, y a pesar de estas vinculaciones, no se encontró la existencia de un traspaso de estrategias desde el nivel transnacional de la diáspora hacia el nivel local, sino que las ONG surcoreanas van a mantener y desarrollar repertorios de acción y agendas de manera altamente independiente a lo largo de este periodo de tiempo. Por eso, no se puede demostrar la presencia de influencia por parte de las ONGs de la diáspora hacia las organizaciones surcoreanas. Y una clara evidencia de esto es justamente que las acciones desarrolladas anualmente por las ONGs surcoreanas, como comentaba antes, tuvieron una variación extremadamente baja y estuvieron mayormente estandarizadas, lo cual va a demostrar que no se encuentra un cambio en términos del tipo de estrategia desarrollada por estas organizaciones y la ausencia de influencia de actores externos sobre ellas. Entonces, con estas conclusiones sobre los diferentes niveles de análisis y el desarrollo de la investigación que justamente hoy nos convoca, querría hacer un punteo más resumido sobre las conclusiones centrales para darle un cierre a la ponencia. En un primer lugar, y primero que nada, que se puede decir que esta red va a estar conformada por un sistema de acción multipolar, dentro del cual el Consejo Coreano tiene un rol de liderazgo que se legitima por el resto de las organizaciones que componen a la red. En esta presente investigación en particular lo podemos ver por el hecho de que haya un amplio acompañamiento de las estrategias que desarrolla por la gran mayoría de las organizaciones de la diáspora. Y en aquellos casos que no hubo acompañamiento se debió en su mayoría porque los objetivos de la organización no estaban alineados con ese tipo de acciones. Luego, que el activismo de cada organización va a estar enmarcado en sus trayectorias políticas y sociales, es decir, en su construcción del movimiento local, que va a generar modos de vinculación con la red y con sus gobiernos, divergentes entre sí, que reflejan los enfoques y características específicas de cada caso. En línea con esto, y en tercer lugar, que de cualquier forma existen vinculaciones muy cercanas entre las ONGs de la diáspora y las ONGs surcoreanas, que es lo que va a permitir la presencia de símbolos y objetivos compartidos, a pesar de que el traspaso de marcos de acción no se va a condecir totalmente con una incorporación de los repertorios locales al nivel de la diáspora o viceversa. En términos de la independencia de las organizaciones de la diáspora, de nuevo, podemos decir que estas cuentan con la capacidad autónoma de establecimiento de agenda y desarrollo de repertorios de acción que van a responder a sus objetivos, necesidades e intereses particulares, y va a resultar en que se nota la presencia de amplias variaciones entre cada organización en términos de sus repertorios de acción dentro de este marco temporal. Por esta misma razón, y un poco en último lugar, retomando parte de cada uno de los puntos anteriores, no se puede plantear que las ONGs coreanas van a definir completamente la agenda que desarrollan las organizaciones que componen esta red, o que éstas van a seguir miméticamente sus repertorios de acción. Así, aunque encontramos alineamiento a algunas de sus acciones, los resultados de la investigación van a mostrar que las organizaciones de la diáspora retienen niveles de independencia entre sí y para con los actores surcoreanos, que les permite desarrollar repertorios de acción y estrategias de presión particulares en cada caso, aunque no se haya un impacto de estas sobre la agenda surcoreana. Y así, con estos últimos comentarios, doy por finalizada la presentación de la investigación. Les dejo mi mail en caso de que alguno tenga preguntas o que quiera ver la investigación para que se las pueda pasar. Y principalmente que nada, muchas gracias por la atención en el espacio. Gracias, Sofía. Muy interesante la investigación, muy completa y muy exhaustiva. Seguramente va a haber preguntas. Les recuerdo a todos que si quieren hacer preguntas a cualquiera de las exposiciones, las dejamos para el final, las pueden seguir escribiendo en el chat, pero las dejamos para el final. Nos queda una exposición más, que es la exposición de Fernanda Carvajal Gómez. Ella nos va a hablar justamente de
sepan disculpar mi coreano, que no es muy bueno. Megalia Angel Choseon, una mirada a los marcos de significación colectiva en el movimiento feminista de Corea del Sur. ¿Sí? Fernanda es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciada en Letras, tiene una mención en Lingüística y Literatura Hispánica por la misma universidad y actualmente está cursando la maestría de Comunicación con una mención en Opinión Pública de la Universidad Diego Portales. Y además trabaja como periodista especializada en redes sociales, en Televisión Nacional de Chile. Fernanda, si estás por ahí, te dejamos el espacio y ya puedes empezar cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Si alguien me puede decir si me escucho bien, que estuve con algunos problemas. Te escuchamos Ya. perfecto. Perfecto. Ya. Se ve mi presentación. Bueno, como les señalaba, el nombre de mi ponencia es Megalia Angel Choseon, que es una presentación que está muy situada en lo que es los estudios de la comunicación, así que nos vamos a referir. Megalia ha hecho muchas cosas, los que lo conocen, es un movimiento feminista, ha hecho muchísimas cosas, pero nos vamos a enfocar precisamente en lo que han sido sus actos, sus estrategias comunicacionales. Bueno, primero, no puedo darle... Ahí sí. Primero, los contenidos de la presentación, vamos a ver cómo nace Megalia, cuál es su rol en el feminismo de Corea del Sur, vamos a describir un poco la guerra de sexos online, las estrategias que tuvo el movimiento feminista Megalia, y vamos a aplicar la teoría del framing aplicada a los movimientos sociales, y finalmente unas conclusiones respecto a esta estrategia que siguió el movimiento. Bueno, el nacimiento de Megalia me parece que es muy interesante porque nace en 2015 la epidemia por MERS que vivió en Corea del Sur, que es el otro coronavirus, que es el coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio, que tiene síntomas muy parecidos a lo que se está viviendo ahora con la pandemia del COVID-19. Y al igual que como pasó con la epidemia del COVID-19, distintos portales informativos decidieron hacer secciones especiales en sus sitios web para informar a la comunidad sobre lo que estaba pasando, los síntomas, cómo cuidarse. Como ustedes bien sabrán, en Corea del Sur son muy populares los sitios como Naver o Daum, que los usuarios dejan sus comentarios. Y esos comentarios que las personas dejan en las noticias siempre después generan nuevas noticias. Entonces es como un círculo constante de que se comenta una noticia y después lo que es comentado también se transforma en noticia. Bueno, uno de los portales que decidió crear una comunidad o un mini foro para comentar las noticias sobre el MERS fue DC Insight, que es muy conocido, y ellos decidieron crear la MERS Gallery. Y la principal, hubo una noticia que se viralizó, que dio vuelta todo el internet, que contaba cómo unas mujeres habían llegado a Corea después de viajar de Hong Kong y se habían rehusado a hacer cuarentena. La noticia después resultó ser falsa, pero ya había sido demasiado tarde y los usuarios de este portal ya habían llenado de comentarios, hicieron discriminación a estas mujeres, señalando que probablemente solo habían ido a comprar, que eran lo que se llama como la mujer kimchi, que vienen a ser como, autores lo llaman, que son como insultos específicos de género, porque había hombres que realizaban las mismas acciones, pero no se les criticaba por eso. Por ejemplo, las mujeres venían contagiadas de otra parte, decía que solo habían ido a viajar, que habían ido a comprar cosas de lujo, cosas innecesarias, mientras que a los hombres se les decía como, pucha, pobre hombre, fue a trabajar, a ganarse el dinero para su familia, estar responsable y resultó contagiado. Entonces, en estos insultos específicos de género se divulga el concepto de kimchiñón o kimchichoya, que es un término despectivo y misógino del que se ha escrito un montón. Si ustedes lo buscan en cualquier portal académico, se ha escrito un montón, se habla de que es un complejo cultural, que finalmente es un término muy despectivo que engloba una serie de conductas que los hombres misóginos usan para caracterizar como el estereotipo de la mujer coreana, que como les señalé, dirían que están solo interesadas en el dinero, en el consumismo y en las apariencias, y no en las cosas importantes que los hombres sí se preocuparían. Aquí tengo un pantallazo
de algunos comentarios de esta noticia de Hong Kong. De algunos dicen como todos van a morir por culpa de la mujer kimchi, que era una ignorante, que es ridículo, o decían que era una desgracia internacional. Voy a tratar de... Ay, no sé qué pasó que me... No, problemas técnicos. Ahí sí. Bueno, como les comentaba, esta va a ser una presentación que trata mucho de las estrategias comunicacionales que se usaron, y por ambos lados, tanto el lado de la misoginia como el lado de Megalia y las feministas, se utilizaron distintas estrategias. En sitios como ILVE, que es muy conocido por ser un portal lleno de misoginia, se difundieron cómics burlándose y haciendo cómics muy violentos contra las mujeres. Por ejemplo, aquí vemos un hombre que está con un bate y dice históricamente esta era la solución. O sea, a ellos les parecía que para acabar con estas mujeres, lo mejor que podían hacer era golpearlas con un bate, que me parece tremendo. Y después esta, que claro, muestra una mujer que tiene un kimchi en la cabeza y se burlan de ella. O sea, yo creo que ustedes pueden ver que son cómics que intentan camuflarlo con humor, pero la verdad hay un discurso de odio, hay discursos de misoginia que está sumamente normalizado en el Internet. Y eso es lo que parecía más preocupante, que el Internet se había convertido en un lugar donde los hombres, dentro del anonimato, podían decir lo que ellos quisieran sobre las mujeres y dar rienda suelta a sus discursos de odio. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron las mujeres? Bueno, aquí mostramos otro cómic como pueden ver, este dibujo es de un dibujante que se hace llamar Soy un Patriota, y hace como una burla también a lo que serían las mujeres kimchi. Y aquí también hay otra ilustración que muestra como que la mujer está comiendo un plato de comida barato mientras tiene un bolso de Louis Vuitton y un Starbucks, como que lo único que les interesaría es las apariencias. Y bueno, obviamente, ¿cuál va a ser la respuesta de las mujeres ante todos estos discursos de odio? Es lo que se llamó el mirroring, que va a ser muy interesante para esta ponencia, que el mirroring consistía en revertir las prácticas misóginas que estaban haciéndose en redes sociales y en los portales informativos, revirtiendo la situación. Por ejemplo, ellos hablaban del kimchi-nyo, de la mujer kimchi, ellas inventaron el hombre kimchi, el kimchi-nam, y los mensajes que iban a escribir las mujeres, se los voy a leer el que está aquí, por ejemplo. Dice, es el deseo más honesto de las zorras que su futuro marido sea virgen, así que hombres cuiden de su cuerpo como si fuera una joya preciosa, sean caballeros y denle el precioso, hermoso regalo de la virginidad a su futuro esposo. Este es un extracto de uno de los posts que se escribió en Megalia, en el sitio web, y que lo destaca una autora que muestra que es un mensaje que uno puede decir, vaya, es fuerte, pero es porque la misoginia es tan fuerte que es exactamente el mismo mensaje, pero dado vuelta. Entonces, el mensaje o el feminismo, porque ustedes sabrán que Megalia se le caracteriza como un movimiento extremista, un movimiento radical, que no tiene la popularidad que, por ejemplo, puede tener el feminismo en Chile o en Estados Unidos, porque se les ve como que son mujeres extremas. Pero la respuesta que ellas tienen es que el feminismo que ellas practican es extremo porque la misoginia también es extrema. Por mensajes como este van a ser acusadas de misandria, de discurso de odio, pero ellas se van a defender señalando que es lo mismo que ya expresan los hombres, pero lo van a dar vuelta haciendo exactamente los mismos mensajes, pero dirigidos hacia los hombres. Bueno, que tengo problemas con el... Aquí les voy a mostrar una captura de pantalla de cómo se veía el sitio de Megalia, que ya se ha cerrado. Y bueno, algunos sabrán que ha tenido algunas polémicas porque algunas, como les decía, los mensajes eran muy fuertes. Había algunas polémicas de algunas usuarias que llevaron al extremo la técnica del mirroring y hacían algunas cosas que podrían ser cuestionables por algunos movimientos, y ahí se ha ido dividiendo un poco el movimiento, pero de todas maneras me parece que es sumamente interesante lo que pasó en el 2015 con todo este movimiento. Aquí se muestra, por ejemplo, una polera que utilizaban, que era como un merchandising asociado a la página de Megalia, que habla de la identificación que tenían las personas. O sea, no era como
por ejemplo, uno que, no sé, uno ocupa Twitter y uno no dice yo soy tuitero, sino que como me gusta esa red social, punto. Pero acá había una identificación absoluta con el sitio web, las personas sentían que había una pertenencia a una comunidad, y creo yo que eso es parte como del éxito que tenía esa página. Bueno, el nombre de Megalia, como les comentaba, viene de Merz Gallery, que es donde nace este sitio web, y Hijas de Galia, que es una novela que habla acerca de, narra la historia de un hombre que quiere acabar con las leyes matriarcales y quiere alcanzar una sociedad igualitaria donde los hombres tengan los mismos derechos que las mujeres. Es una sátira al patriarcado. Y en la novela se ve como los hombres, por ejemplo, usan sostenes para el pene, que es una demostración de lo opresivo que puede resultar utilizar sostén, y también toman anticonceptivos, que también es una opresión con la que vivimos las mujeres. De ahí, de esta novela, sacan la idea de Galia, y una vez que ya se vuelve muy desastroso el nivel de acoso que estaban sufriendo en Merz Gallery, ellas fundan su propio sitio web, y ahí se genera todo este sitio que es megalian.com, donde se genera todo el sentimiento de pertenencia. Se venden estos productos de merchandising, se comparten en redes sociales, y las personas se identifican y se toman fotos con el signo del logo, que es una burla al tamaño, como al promedio del tamaño del pene coreano. Y aquí pasa algo que yo voy a considerar que es fundamental para el éxito de Megalia, que es lo que yo creo que es un proceso de significación colectiva, en que las mujeres del sitio web que utilizaban Megalia caracterizaron el ciberespacio en el que se encontraban como un espacio misógino. O sea, ellos se aburrieron de darse cuenta de que esto era algo normal, que se trataba mal a las mujeres, que se les hacían insultos, y ellas decidieron decir, esto es un espacio misógino y vamos a condenar esta acción. Para los que no lo sepan, en la teoría del framing habla de que el frame más o menos es como la forma en que contamos una historia. El típico ejemplo que se habla del framing es la diferencia que tienen un diario conservador y un diario, por ejemplo, de izquierda, en contar una manifestación. El diario más conservador se va a enfocar en los disturbios, en los problemas que trajo la manifestación, en los problemas para hacer la seguridad social, mientras que un diario más de izquierda va a enfocarse en las demandas del movimiento. En principio, esta teoría se utilizaba para describir más al proceso que hacían los diarios, los noticieros de televisión, pero también ahora con el tiempo se ha utilizado para explicar también lo que se llama los marcos de acción colectiva, que son los marcos que hacen los movimientos sociales para enmarcar su información. Por ejemplo, aquí dice, los marcos de acción colectiva son esquemas interpretativos de la realidad que inspiran y legitiman las actividades del grupo social. Entonces, aquí es interesante saber, porque hay una decisión estratégica de parte del grupo de hacer algo que logre que más gente se sienta identificada y que digan esto está mal y vamos a entender la realidad de la misma manera. Entonces, Megalia no solamente va a ser una identificación del espacio, del ciberespacio como un lugar misógino, sino que también van a decir, van a organizarse en generar todo cambio de significado, de resignificación de la realidad, para poder movilizar a más personas. Como les comentaba, la teoría del framing hablaba mucho de que se ocupan distintas ciencias sociales, no solo en los estudios de la comunicación, y no existe una forma única de entenderlo. Se traduce al español como enfoques, encuadres, marcos, formatos, pero vamos a entender que es la forma en que la historia se cuenta, el punto de vista desde el que la historia se cuenta, es como los lentes que uno se pone para ver la historia. Y ese marco, esos lentes, el movimiento social se lo va a prestar a la audiencia, que va a hacer que esa persona también mire la realidad con esa intención. La principal diferencia entre los frames que ocupan los medios de comunicación y los movimientos sociales es que los movimientos sociales, como el movimiento feminista o lo que hizo Megalia, es que estos frames no tienen la intención de informar ni de mostrar la realidad a una audiencia informativa, sino que lo que van a querer hacer es atraer más gente a su movimiento y diseñar mensajes en torno a un marco ideológico. Esto no quiere decir que lo que ellas planteen sea mentira o que lo hagan con un interés como de persuasión,
sino que la idea detrás de un movimiento social es finalmente darle legitimidad a ese movimiento a través de que más gente se sume. Si un movimiento social, no sé, si solo hubieran 2 feministas en el mundo, no sería ningún cambio. Tiene que ser algo que llame más personas y poder conseguir más adeptos. A través de eso se hace un proceso de resignificación de la realidad, que creo que es parte del éxito que tiene Megalia y que lo quise hacer en este modelo de 5 puntos, que yo creo que es lo que cumple Megalia para poder atraer gente. Primero se hace todo este proceso de resignificación de la realidad, como les señalaba, que es que van a hacer que la forma en que ellos ven el mundo, que es el ciberespacio, es un lugar misógino, lo van a traspasar al resto de la audiencia y van a hacer que más gente se identifique. Primero, los teóricos plantean que para hacer un buen proceso de framing hay que simplificar y condensar el mundo exterior. Esto no quiere decir que lo simplifican hasta que no tenga ningún sentido, sino que la simplificación tiene que ver con que llaman la atención respecto a ciertos aspectos. Las feministas no quieren solucionar todos los problemas del mundo, sino que quieren entregar a las personas herramientas para ver las cosas con perspectiva de género. Entonces van a condensar el mundo exterior y solo se van a referir a los temas de género. Asimismo, van a compartir un sistema de creencias, que en este caso vendría a ser el feminismo coreano, que tiene sus propias implicancias, sus propias creencias, y lo van a hacer compartido con el resto de la audiencia, que en este momento fue online. Asimismo, van a generar identificación. Si ustedes se dan cuenta, los hashtags que usaban las feministas coreanas, por ejemplo, siempre era como soy una feminista, o el hecho de que se llaman Megalia, que son las hijas de Egalia, más la Mers Gallery, hace una idea de que son todas como una gran familia, hay una gran identificación, y ellas no es que solo sean usuarias de un sitio web, sino que son parte de algo mucho más grande. Asimismo, se llama la atención sobre un aspecto que ha sido ignorado, en este caso, la normalización que tenía la misoginia en los sitios web y que estaban totalmente disparados. O sea, se podían hacer todos estos cómics que son sumamente violentos, se podían hacer, ustedes sabrán, las cámaras Molca, que eran que espiaban a las mujeres en contra de su voluntad, que eran cámaras súper pequeñas. Todo eso estaba sumamente normalizado, y lo que hace Megalia es que llama la atención sobre este aspecto que ha sido ignorado, ya sea por sistemas de opresión más grandes, como puede ser el machismo, la cobertura de los medios, y lo llama la atención sobre eso. Y como les señalaba anteriormente, su razón de ser es atraer a más personas. Entonces, el mirroring como técnica discursiva puede que sea polémica, pero nadie puede decir que no fue algo que se replicó rápidamente por las distintas usuarias. Mucha gente la empezó a ocupar porque era sumamente atractivo, es divertido, uno cuando lee los mensajes le parece que es divertido, pero es como cuando uno dice es divertido porque es real, porque de verdad eran cosas que estaban pasándole a las mujeres que eran discriminadas por otros hombres. Este proceso, como a modo de resumen, este proceso de significación colectiva es un reflejo era un reflejo de lo mismo que hacían los hombres, y funciona como una estrategia comunicacional, porque hace que más personas se sumen a esto. O sea, cualquier persona puede practicar mirroring desde cualquier situación de discriminación, puede practicarlo y se va a dar cuenta lo ridículo que es cuando se hace un discurso de odio basado en nada. Entonces, a lo que me refiero con que hacen un proceso de significación colectiva es que le dan un nuevo significado a lo que hacen los hombres al esparcir estos discursos de odio. No solamente va a ser como un comentario, porque si ustedes leen los comentarios de Ilve, por ejemplo, donde hay mucha misoginia, esos hombres creen que tienen la razón, y esa era la única forma en que era interpretado el mensaje. En cambio, ellas van a darle un nuevo significado y van a tomar estas palabras que ellos mismos hombres ocupaban en contra de ella, lo van a ocupar a su favor, dando vuelta el mensaje. Hacían sus propias burlas, y eso les sirvió también para empoderarse. Si ustedes leen testimonios de mujeres que participaron en Megalia, ellas mismas comentaban que al poder reducir a los hombres a estos insultos que también ellas recibían, eso las empoderaba a ellas, porque se daban cuenta que en verdad, si ellas podían reducir el odio que ellas recibían a simplemente un mensaje, eso las permitía darse cuenta que en verdad los hombres no tenían tanto poder.
También decir que estas prácticas que eran consideradas normales, como la misoginia, Megalia lo logra transformar en un problema social. Si bien hay muchas personas que no estaban de acuerdo, que decían que Megalia eran mujeres extremistas, que eran fanáticas, que no representaban a todas las mujeres, ellas logran traspasar este problema social, este problema de la misoginia online, de los discursos de odio online, lo logran pasar a un problema social. Y como les señalaba anteriormente, aquí esta cita dice que un espejo solo refleja el original, que es como la gran defensa que tiene Megalia, que ellas no hicieron nada que los hombres no hubieran hecho antes. Luego me gustaría seguir hablando acerca de este proceso de significación colectiva, que es cuando ya pasa a las calles el movimiento feminista, y hacen estas mismas presentaciones que quizá alguna persona puede calificar de que es muy fuerte, pero habla acerca del propósito político que tiene la agresividad. Por ejemplo, aquí se ven mensajes que dicen que las toallas sanitarias son caras, que si no tienes útero mejor no opines, nosotras sangramos, o sea, son mensajes que son choqueantes, pero que llaman la atención, que tienen que ser agresivas porque ya es agresivo como vivir la menstruación, es algo que tienen que vivir todas las mujeres o gran parte de las mujeres, y que tiene ciertos dolores asociados y del que se les cataloga como algo asqueroso, algo que las personas tienen que mantener en el ámbito de lo privado, pero ellas decían sacarlo a las calles y mostrar que tiene un fin político, este nivel de agresividad tiene un sentido al final. Luego, como les comentaba, también en 2015 nace este hashtag que es I am a feminist, que algunas personas dicen que es como el hashtag madre del feminismo. Si ustedes se dan cuenta, nace 3 años antes que el hashtag MeToo, y nace para defender a las personas que decían que ser feminista era lo peor, que ser feminista era un asco. Entonces ellas salen y dicen, yo soy feminista orgullosamente, lo voy a decir fuerte y claro, y ellas ocupan felizmente sus pulseras que dicen con el hashtag, y ahí es muy interesante lo que pasa, porque pasa de la virtualidad una vez más a la vida real. Y además, igual señalar que tiene la misma idea detrás que tiene el Me Too, que tiene, por ejemplo, el yo ahí central. Hay un sistema de identificación, como les señalaba a través anteriormente, y también en las fotos que van publicando las feministas hacen este mismo gesto, que es el gesto de Megalia, que habla acerca de que ellas sí se sienten parte de esta comunidad, están de acuerdo con lo que plantea y no tienen miedo de subir las fotos a internet. Y ahí mismo también se ve la agresividad política que les mostraba, porque este signo algunos hombres lo pueden considerar que es una burla, que es súper agresivo, pero a ellas no les importa porque ya han vivido una serie de agresividades. También aquí muestra otro merchandising del hashtag, que también me parece súper interesante cómo se pasa desde las redes sociales hasta el internet. Y bueno, en 2016 en el feminismo coreano ya estaba totalmente en las calles, porque pasó un hecho que no dejó a nadie indiferente, que el asesinato de una mujer en el barrio de Gangnam, donde un hombre de 34 años cometió un femicidio contra una mujer en un baño, y era una mujer que él no conocía. Al ser cuestionado sobre sus acciones, él dio un discurso misógino y señaló que él odiaba a las mujeres porque lo habían agredido toda la vida. Y al final la policía determinó que no había sido un crimen de odio contra las mujeres, sino que el tipo había actuado así porque era una persona con algún problema mental. Ahí las mujeres también se indignaron y señalaron que no podía ser así, que esto era un femicidio, que era un crimen de odio contra las mujeres, y decidieron organizarse a través de las redes sociales para dejar estos post-it afuera de la estación donde había ocurrido el crimen, con mensajes que decía como el odio hacia las mujeres es un problema social, o las mujeres que nos quedamos aquí vamos a hacer un mundo mejor. Además dejaron flores, y como todo lo que se puede ver ahí en las imágenes, y rápidamente esas imágenes se viralizaron, nuevamente pasando del internet a la vida real, por decirlo de alguna forma. Y hasta el día de hoy algunas partes todavía se dejan post-it con mensajes así, para poder hablar acerca de este tema y que el tema no muera, porque
todavía se sigue, hay quienes dicen que las mujeres se victimizan y que por eso las personas creen que es un crimen de odio y no que efectivamente haya sido un crimen de odio. Bueno, ustedes sabrán que además de de estos logros, también Megalia tuvo otros logros, como cerrar el sitio web Soranet, que tenía videos de mujeres grabados contra su voluntad, o levantaron polémica contra a la revista Maxim, que tenía una portada muy cuestionable, que finalmente salió de circulación. La verdad yo preferí no mostrar la portada porque me pareció que era muy fuerte, pero básicamente como que romantiza el rapto de una mujer. Y al final, gracias a que Megalia logró llamar la atención sobre este hecho, salió de circulación la revista. Otros movimientos que van asociados a esto, ya en el 2008 sale el movimiento Me Too, que también tuvo buena recepción en Corea del Sur. Ahí lo pueden ver que en letreros que dicen Me Too, conservan el nombre también. Y hacen sus propias protestas, salen a la calle. Acá también se unen las protestas de otro movimiento que se llama Escape the Corset, que es una facción del movimiento feminista que rechaza los cánones de belleza, prefieren al que se ven expuestas las mujeres coreanas, que se les exige verse con pelo largo, muy maquillada, muy delgada, y ellas deciden escapar a esto y revelarse y subir sus videos sacándose el maquillaje, sacándose estos peinados. Y hay muchas fotos que se han viralizado así, y es un movimiento que también tiene muchas adeptas, que las mujeres se cortan el pelo y deciden escapar a todos los cánones de belleza. Bueno, en virtud del tiempo voy a tirar esta idea para que ustedes se queden pensando, que es acercar a un último marco de significación colectiva, porque hay autores que dicen que todo el movimiento social feminista viene enmarcado dentro de una idea más grande, que es la idea de Henchoson, que es un término también despectivo hacia Corea del Sur, que han utilizado varias personas, no solo mujeres, también lo ocupan hombres, que quiere decir que Corea del Sur es un lugar horrible, básicamente, donde hay mucho descontento social, donde hay una crítica a las expectativas sociales, y plantean que, por ejemplo, si tú no, aquí se puede ver, es un dibujo de Corea, siendo como un infierno, en que dice que tú estás condenada desde que naciste, a que tienes que ir al servicio militar, tienes que ser el mejor académicamente, tienes que trabajar en una buena empresa coreana. Y a todo esto, me parece a mí que tiene mucho sentido esta teoría, porque si bien el movimiento feminista tiene sus propias virtudes y tiene su propia agenda, también es muy interesante verlo como parte de un movimiento social que está enmarcado dentro de otro, que es un movimiento de reestructuración de la sociedad de Corea del Sur. Bueno, en definitiva, a modo de conclusión, me gustaría decir que de lo que yo rescaté de mi investigación es que en gran parte Megalia logró conseguir tantas seguidoras en poco tiempo, y hasta el día de hoy, aunque ya no esté activo y haya derivado en otros sitios web y en otras comunidades, sigue siendo algo que, un término, por ejemplo, se les dice las Megal a las mujeres que ocupan esto, que ocupan el pelo corto, que critican a la misoginia, porque se logró resignificar la realidad coreana y se logró darle un nuevo sentido a la misoginia que había online. Se llamó la atención sobre esto y se cambió el significado de estas prácticas. Asimismo, me parece que es importante destacar que las redes sociales y las comunidades online permiten cierto nivel de anonimato que hace que las mujeres tengan su protección. Si ustedes ven las fotos que les mostré anteriormente, las mujeres mayormente no muestran su cara, porque sigue siendo riesgoso para ellas expresar su opinión. Y los hombres también aprovechan este anonimato para poder esparcir sus discursos de odio. Y finalmente, como les comentaba, los movimientos feministas para algunos autores, y yo también estaría con esta presentación sumándome a esta teoría, de que se enmarcan en un proceso de transformación social que engloba otros aspectos de la sociedad, de crítica a la sociedad coreana, como son el servicio militar o las exigencias académicas. Bueno, muchas gracias por su atención, y aquí les dejo mi correo por si necesitan bibliografía o algo, o comentar más temas de la presentación. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Fernanda. También muy interesante la investigación. Estoy seguro que hay varias preguntas, de hecho.
Bueno, todas las exposiciones fueron muy buenas, la verdad que creo que estamos todos muy contentos con el nivel de participación. También hay más de 50 observadores entre expositores y observadores, así que también muy buena la participación, así que desde ya estamos muy contentos que estén todos acá. Si les parece bien, pasamos a las preguntas. Lamentablemente, bueno, los primeros expositores tuvieron que retirarse por otros compromisos, pero hay algunas preguntas para Micaela. Creo que la primera pregunta que hizo Leo ya ha sido respondida, pero no sé si querés ampliar un poco esa respuesta, Micaela. Sí, ahí anoté 3 preguntas que me hicieron en el chat. La primera era la de Leo, Sí. que era respecto de que el gobierno japonés sí había compensado a las mujeres. En realidad, lo que yo había dicho en la presentación y lo que sostengo es que no compensó directamente, o sea, no hubo directamente hacia ella una compensación económica o de disculpas oficiales de parte del gobierno. Entonces, nada, es eso. Quizás se confundió el término que utilicé, pero sí hubo acuerdos entre gobiernos, el gobierno de Japón con el gobierno de Corea, pero quedaron por fuera no solo las organizaciones, sino también las sobrevivientes. Entonces, para responder eso. Luego, la pregunta que dijo Adriana y Joana sobre la sociedad japonesa y sobre las organizaciones feministas de Japón. Yo puntualmente no me tomo esta pregunta para seguir investigando y todo puntualmente no me centré en Japón porque me centré en las organizaciones que acompañan y tienen a las víctimas como actrices principales. Sí entiendo que las organizaciones feministas de Japón también iniciaron estos reclamos, acompañan a las organizaciones del resto de la región, pero que quedan separadas e incluso le exigen al gobierno que el gobierno es un gobierno de un partido de derecha, un partido que es un poco negacionista de esto y todavía recalca el término prostitución, por ejemplo. Entonces ahí hay una confrontación también dentro de la sociedad japonesa y para pedir hacia el gobierno que haya algún revisionismo más profundo que solo un pedido de disculpas. Excelente, Micaela. Creo que, bueno, tanto Sofía como María del Pilar van a poder aportar algo. Sí. Sofía, sí. Perfecto, sí. Yo en mi investigación incluí una organización de Japón, Fight for Justice en particular, y justamente los resultados que encontraron era que gran parte de su objetivo, que de hecho se remonta sobre una gran cantidad de años, y también se relaciona intrínsecamente con que el movimiento en Japón inicia al mismo tiempo similar al momento en el que inicia en Corea, con un pedido tanto de académicos como de investigadores y movimientos feministas en Japón, para pedir justamente difundir información sobre la historia de las mujeres de confort y que el gobierno japonés tome responsabilidad en torno al sistema de esclavitud sexual que impuso durante el avance japonés. Y en particular sobre esta organización japonesa que estuve estudiando, lo que encontré fue que gran parte de las estrategias que llevaban adelante eran principalmente socialización de la norma, advocacia a nivel internacional y un tipo de estrategia de presión sobre el gobierno que era divergente en cuanto a la de Corea del Sur, que principalmente se realizaban con acciones colectivas en las calles. En Japón, sin embargo, se realizó principalmente con recolección de firmas, organización de conferencias y acciones de ese estilo, que además van a responder al impacto que tiene la conformación y ubicación de esta organización y el objetivo que tiene al momento de hacer la organización centrada de vuelta en difundir información y usar estrategias de presión para este reconocimiento de la responsabilidad japonesa. Excelente, Sofía. Sí, María, ¿querés agregar algo? Ahí está. Sí. No, agrego solo un detalle, ahí les pasaba por el chat, aprovechando la virtualidad, unos links, y en sí organizaciones de la mujer, bueno, han colaborado, como bien decían, bueno, ambas, y recién mencionada Sofía, desde el inicio de las causas, de hecho, porque, bueno, en Japón empieza como un primer activismo se va a dar en Japón antes que
que en los países vecinos con la forma que conocemos en la actualidad, y si hay algunas ONG, aunque muy pequeñas, como la que están ahí, les acabo de pasar el link, que colaboran permanentemente, y de hecho hay un museo en Tokio, que es un museo privado de una ONG, que es muy chica, pero son como activistas feministas, en alguna tradición. Y por otro lado también tenemos, que es muy importante recordar, que es todo el activismo de los abogados de derechos humanos, que por ahí al estar hablando desde una perspectiva de género se pierde, pero ellos han tenido un rol muy, muy activo. Hay una serie de organizaciones de derechos humanos, para los que son de Argentina, como si fuera el CELS, es decir, organizaciones de ese estilo, de abogados de derechos humanos que han colaborado con la causa no en Corea, sino a nivel regional, es decir, son los encargados de presentar las demandas judiciales frente a los tribunales de Tokio, es decir, que sin su colaboración no hubiera sido posible, es decir, ellos son los únicos que pueden presentar las causas ante los tribunales, y ellos además, desde los años 80, y sobre todo a partir de los 90, van a los países de la región, por ejemplo, viajaron a China, lugares hasta muy lejos en China, a recopilar información, convencer a las personas para que puedan hacer la demanda, etc. Entonces tenemos varias organizaciones que participan, y por otro lado, el otro link, el que ven arriba, es el de el Fondo de Mujeres Asiáticas, que fue originalmente una iniciativa oficial, gubernamental, quedó como con una fundación, es una iniciativa que no fue del PLD, sino del Partido Democrático, y bueno, a través de ese sitio queda abierto, si bien quizás el programa tuvo muchas limitaciones en el resarcimiento económico. Entonces, solo para cerrar, hay activismo, hay apoyo de distintos sectores, desde profesores a sectores de la sociedad civil en Japón, que bueno, por ahí no es suficiente para cambiar la postura, y cuando se habla de negacionismo también sería bueno que se hable como, ¿cómo decir? Es un negacionismo enmarcado, es decir, hay ciertas cuestiones relacionadas con el tema que por ahí niega el gobierno, o que el gobierno no niega la esclavitud sexual del todo, es más controvertida la política, sino que, que ha sido difícil, no se ha podido conciliar una política de reparación para toda la región, eso sería el verdadero tema. Ha reconocido en algunas oportunidades que ha habido abuso sexual sobre estas mujeres, bueno, quizás el vocabulario es otra disputa y daría para otra presentación, y simplemente le digo del PLD, ¿no? Que también es importante, porque por ahí no hablar como un todo en Japón, cuando hay mucha diversidad también al interior de Japón, en apoyos, y bueno, y también en la negación. Eso solo. Excelente. Sí, quizás como para establecer un puente en realidad entre las investigaciones, Fernanda, obviamente no escapa a tu tema de investigación, pero vos, hay un vínculo entre Megalia y, bueno, y la lucha de las mujeres, las ex mujeres de confort, o pudiste ver algo al respecto. Al menos en mi investigación no revisé eso, porque más bien me enfoqué en cosas más actuales y que tienen que ver con lo que se daba en internet en ese momento. No me fijé mucho en lo de las mujeres de confort, porque me parece que es tremendo tema y da para mucho más. Sí, sí. Y aprovecho para hacerte una pregunta que nos deja Adriana, ¿sí? En relación a las acciones realizadas por Megalia, además de la visibilización del espacio virtual como ámbito de discriminación y su acción de confrontación, ¿se pudo medir algún cambio conceptual en ese colectivo masculino? ¿Así se refiere como si hubo alguna, que los hombres cambiaron su forma de ser? Entiendo que sí, se refiere a ese, si hubo un impacto, digamos, de ese colectivo. O sea, yo creo que al menos sí se hizo, por ejemplo, como les comentaba, el tema de, por ejemplo, de esta portada de Maxim, que era muy violenta. Sí, muchas personas se dieron cuenta de que habían cosas que estaban sumamente normalizadas. Ahora, por ejemplo, este portal Ilve sigue siendo noticia por lo misóginos que son. O sea, yo creo que la misoginia es como una epidemia que es sumamente difícil de combatir. Y yo espero que algún hombre haya decidido cambiar o al menos cuestionar, pero yo creo que, claro, es un camino largo que todavía falta, pero al menos sí me quedo, hay como una tranquilidad en el sentido de que sí hay cambios para toda la sociedad coreana en general, que al menos se levanta la voz y dicen ya, hay algo que tenemos que cambiar. Buenísimo. Y Adriana también pregunta en el mismo sentido, o sea, ¿cuál es la participación masculina en estas ONG feministas? Si hay alguna medición de eso, ¿no? No sé si tenés números o si...
¿Esa es para Perdón. mí o es para la pregunta? Ah, es que como dijiste... Sí, para vos pensé que también era es la para otra pregunta que persona. hace Adriana, sí. No, está totalmente prohibido que participe hombres, o sea, no hay, no son, en ese sentido, acá por ejemplo en Chile o en Estados Unidos, en varios lados, se valora que algunos hombres se identifiquen como feministas, pero no es el caso de Megalia, o sea, ya es totalmente, por eso les hablaba de que hay un tema de como una guerra de sexos, porque ahí como que la opresión vendría determinada por el género y desde el del momento en que uno nace. De hecho, por eso también se le acusa desde algunas partes de que hay transfobia, porque no aceptarían a las mujeres trans, esa otra discusión enorme, pero el sentido que tiene Megalia un poco de su feminismo es ver el feminismo como algo radical, que la opresión viene dada desde el momento en que tú naces como mujer, entonces no se acepta la participación de hombres, al menos yo no conozco ningún caso, no lo vi en mi investigación de que algún hombre dijera yo me identifico con esto, porque no, es totalmente separado, una posición separatista. Excelente, buenísimo, Fernanda. Aprovecho para recordarles, si quieren hacerle preguntas a cualquiera de los expositores, las pueden escribir directamente en el chat. Yo aprovecho para hacerte otra pregunta, Fernanda, esto es más curiosidad personal. Vos hablabas del caso del femicidio de esta mujer, ¿no? En el baño del metro de Seúl. ¿Está tipificado en el sistema legal de Corea del Sur el femicidio? O sea, yo me acuerdo que por lo que logré identificar, salía que es un tema que está súper hablado porque se puede no recuerdo específicamente si está tipificado femicidio como tal con esas palabras, pero sí se puede hablar de crímenes de odio o crímenes basados en género, cosas así, y eso era lo que se reclamaba, de que parte de la gente decía como, esto era un crimen de odio, era un femicidio, se la mató porque era mujer, pero la defensa de ello era que no. Entonces, por eso se parte todo este movimiento como antimisoginia. Y también lo otro que pasaba, también pasa mucho que, por ejemplo, hace tiempo también, creo que como el 2018, hubo una controversia porque decía que si uno denunciaba una violación, también eso podía ser un delito. Entonces, claramente hay como todo un tema legal que todavía falta tener más claridad y entender también que es muy distinta la forma de hacer leyes de allá, de Occidente y Oriente, y que no es un todo tampoco. Sí, claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para cualquiera de los expositores. El primer grupo, bueno, les decía, se tuvo que retirar por otras obligaciones, pero nos dejaron el correo electrónico, así que cualquiera que quiera escribirles nos lo puede solicitar. Pero bueno, están las otras expositoras para preguntarles, así que aprovechen. Este es el momento. ¿No? Bueno, si no hay preguntas y dadas las 12 para terminar con puntualidad, entonces podemos ir cerrando la mesa o damos por cerrada la mesa. De nuevo, muchas gracias. Podemos hacer un breve aplauso virtual para los expositores. Gracias por las investigaciones y por presentar. Y bueno, y los invito a seguir obviamente con las demás mesas del día. No sé si tienen el programa o el programa está disponible y pueden participar obviamente virtualmente todos. A las 13 horas, ahí me corrige María del Pilar, a las 13 horas seguimos con el próximo aula virtual, que es el aula virtual C, que va a hablar sobre industria audiovisual, cine y representación. Así que están todos formalmente invitados a participar desde la siguiente. Ahí dejo justamente el link de Zoom para que se sumen. Bueno, gracias de nuevo a todos los expositores y gracias a los participantes. Fue un debate, una exposición muy rica y bueno, y nos vemos en la próxima mesa. Mari, no sé si querés agregar algo. Sí. Sí. A ver, no. ¿Ahí? Perfecto.
Bueno, agradezco las exposiciones y bueno, continuamos a las 13 horas con las industrias culturales y bueno, y también los invito a que miren el programa, como decía Agustín, a las 16 tenemos otra mesa sobre Jalio y diplomacia cultural, sobre Corea del Norte, y bueno, y después más tarde continuamos también con sociedad y cultura y temas de idioma, así que bueno, pueden mirar el programa. Gracias a todos, especialmente a los expositores y a todos por participar. Ya podemos cerrar, creo. Perfecto, entonces sí, cerramos, a las 12 cerramos en hora. Sí. Y nos vemos en la próxima mesa.